días a todos. Sean ustedes bienvenidos aquí al programa Capacítate. Traemos un tema de novedad. Digo novedad porque estamos viendo un poquito por parte de las autoridades. Los temas que tenemos son principalmente para el impuesto al valor agregado. Vamos a hablar un poquito sobre la plataforma del SAT que nos da a conocer a partir de este año, el SAT, información que nos precarga a través de los FDIs. Entonces, ahorita vamos a comenzar. Hablaremos de unos detalles aquí y que hemos visto por parte de la autoridad que nos ha estado cuestionando en los trámites de devolución. Declaración de intangibles y servicios. Muchas veces cuando nosotros hacemos pagos al extranjero, como temas de regalía, asistencia técnica, intereses, a veces no sabemos si tenemos que hacer algo al respecto de IVA. Siempre cuidamos la parte de ISR. Entonces vamos a platicar un poquito de qué es lo que espera la autoridad, que reflejemos de manera informativa en la declaración de impuestos, porque cuando tú estás en una devolución, lo primerito que te exigen es que tú le detalles todos esos depósitos y esos pagos que aparecen en tu estado de cuenta. Entonces, cuando tú no puedes demostrar si es un acto o actividad grabado para fines del IVA, pues el SAT presume que es un objeto, y también es otro tema que traemos aquí en relación. Hablaremos un poquito sobre la necesidad del análisis FDI, ya lo dijimos, ya no es un lujo, ya todas las empresas deberían de estar participando a través de algún programa, a través de algún asesor en la mecánica de analizar sus FDI. Es lo que el SAT está haciendo. Lo que estamos ahorita proponiendo es que pues repliquemos lo mismo que está haciendo el SAT para que podamos llegar a unos números cercanos a lo que hoy en día nos prellena en la declaración de IVA. La declaración del IVA comenzó con la versión 12, ahorita vamos en la versión 14. Si ustedes entran a su declaración de IVA, le pican, van a ver que dice versión 14. Cuando esto salió a principios de año era la versión 12, le sigue haciendo ajustes. Hay cantidades que todavía no hemos podido amarrar ni conciliar, por más que le hagamos el análisis FDI, pero lo importante es que antes de que le den enviar a cada pago provisional, a cada declaración del IVA, hagan esta validación, chequen cómo los está viendo el SAT, para fines de esquivar cartas de invitación, actos de molestia o algún acto o fiscalización, y principalmente que les vayan a frenar alguna devolución, la hagan más cansada o inclusive se las nieguen. Les comentaba que al final tendremos el foro al diálogo. En Teams tenemos el espacio de preguntas y respuestas para que puedan anotarlas y al final los vamos a platicar. Si ustedes tienen alguna pregunta, les dimos una libretita para que la puedan anotar y al final sin ningún problema la platicamos. Esta lámina siempre la proponemos, es una lámina nada más para comentarles que cualquier situación en específico derivado de lo que estamos platicando ahorita, sí tenemos que revisarlo de manera conjunta. Lo que estamos platicando ahorita son solamente experiencias de nosotros y de manera muy general. Es el salvaguarda. Redes sociales, nuevamente los invitamos. Conózcanos, síganos, hay información, este tipo de invitaciones a estos cursos a veces las lanzamos por las redes sociales de primera mano antes que por correo electrónico. Les sugerimos la membresía a los que no tienen asesoría con Sartax, la membresía ya con el curso del precierre fiscal que vamos a dar en el mes de octubre y con el coctelito de cierre en noviembre, pues ya con eso está el desquite de la membresía. Todo lo demás, digamos que es el valor agregado que les estamos ofreciendo, además de que tienen acceso al material exclusivo. En precierre damos un buen material exclusivo de papeles de trabajo, entre otras, y con eso prácticamente se desquita la parte de la membresía. YouTube, WhatsApp y LinkedIn es donde estamos más activos para que nos puedan seguir. Hay un grupo en WhatsApp, en LinkedIn nos pueden seguir y en YouTube pueden ver todo el contenido que hemos generado. No está todo, hay cosas que son solamente exclusivamente para clientes con asesoría y con membresía, pero la mayoría está arriba en YouTube. En su libretita viene un código QR, aquí se los estamos dejando todavía abiertos para que puedan entrar. Son indicadores que subimos, que son de manera recurrente lo que necesitamos, tipos de cambio, entre otras cosas. Este es el programa anual de capacitación que tenemos de aquí a diciembre. Los temas que tenemos, si se dan cuenta, pues ya son algunos interesantes. Ya no tratamos de darle solamente el enfoque de impuestos, vemos otras áreas como precios de transferencia, vamos ahí a involucrar tema de comercio, entre otras más, ¿no? Laboral. Los rojitos que vieron son nada más online, los que vieron verde y verde es presencial y online, como lo estamos haciendo ahorita. El esquema que ofrecemos es quienes tengan tiempo de venirse, echarse un desayuno,
vernos en físico, lo vamos a seguir haciendo, pero ya la mayoría lo está confirmando por online. Siguientes eventos, mes de julio, no se los pierdan, vienen muy buenos. Tema de pagos provisionales, es momento de diagnosticar a su empresa, hacer un estudio de factibilidad para ver si conviene la reducción de pagos provisionales, entre otras cosas. El oficial de cumplimiento, lo que hoy en día debemos ya de vigilar, no solamente en materia fiscal, sino de un 360 de todas las áreas. También ya es algo que deberíamos de estar implementando como control interno en las empresas. Y el tema del dictamen de seguridad social, ahorita que algunos están dictaminando, ¿qué hay que vigilar con tu auditor? ¿Qué hay que vigilar con la información? ¿Qué recomendamos resguardar o documentar, cruzar, aprovechando que ahorita se está haciendo? A pesar de que es del año anterior, podemos hacer algo. Si es que todavía tienen pendiente alguna complementaria, este dictamen todavía les da otra opción para mandar una complementaria más acercada a la realidad. La agenda del día, como les comentaba, son 5 minutos de actualización lo que vamos a dar ya en cada sesión. Vamos a retomar un poquito el videíto del que les platiqué en la sesión de la semana pasada, la que tuvimos en online, sobre el tema de si habrá o no reforma fiscal en México. En un momento más lo vamos a proyectar. Principales puntos en requerimiento, ese es uno de los temas que más nos han estado pidiendo. Oye, ¿qué has visto en tu experiencia en materia de IVA? ¿Qué están requiriendo? ¿Cómo lo estamos atacando? Lo traigo de manera muy general, enlistado cada punto, y vamos a platicar ahí algunos detalles. Si allí por ahí salen alguna que otra cosilla, algún comentario que les ha pasado en devoluciones y quisieran abonarle aquí a la sesión, agreguémoslos al espacio de preguntas y respuestas a través de Teams o a través de su libreta para que al final en el espacio lo platiquemos. Declaración de intangibles y servicios y nueva plataforma del SAT. No objeto de IVA y su impacto. A veces no tenemos ese tipo de situaciones, pero nosotros mismos nos ponemos el pie a través del CFDI. No es descalabrada por los que están ahorita, los que están conectados. A través del CFDI a veces se nos van ese tipo de situaciones. El SAT hoy en día utiliza mucho sus catálogos con la única intención de poder identificar la situación de cada contribuyente. Si se dan cuenta ahorita en el prellenado de la nueva plataforma del IVA del SAT, pues mucha de la información la saca de ese tipo de catálogos o de ese de mapeo que le das tú a los FDIs. Entonces, si tú mismo le pones que es no objeto de IVA, porque entendemos que es no objeto, porque no trae IVA la factura, porque tal vez por X o Y situación desconocíamos que a lo mejor teníamos que utilizar otra clave, pues entonces ahí mismo le estamos diciendo al SAT que tenemos no objeto y ese no objeto, la consecuencia es que hay un posible no acreditamiento de IVA derivado de ese tipo de ingresos. En ese espacio vamos a platicar un poquito sobre eso. Tenemos un espacio de análisis FDI. Ese análisis FDI les vamos a decir más o menos cómo lo practicamos nosotros, cómo lo deberían de estar practicando ustedes y en base a lo que les platiquemos, pues estar haciendo una comparación. Si se están quedando corto en lo que estamos nosotros recomendando, pues sí sugerimos hacer algo al respecto para tener un 360 en el análisis CFDI, que es lo que hoy en día deberíamos de vigilar. El CFDI trae tema de nómina, que es laboral, trae tema de comercio exterior, trae tema de cuentas por cobrar y por pagar. Entonces, todas las áreas de su empresa está involucrada en el tema del CFDI. Si no hacemos o no involucramos a todas las áreas y no les hacemos ver la importancia de hacer un buen CFDI, de recepcionar un CFDI de manera correcta, de validar los requisitos de un CFDI, entonces ahí estamos en un problema porque hoy en día tenemos una limitante que no nos permite cancelar CFDIs de años pasados. Muchos de nuestros clientes han detectado situaciones que deben de corregir, que deben de hacer algo al respecto, pero esa limitante que afortunadamente hoy en día ya se combatió y se ganó, se declaró inconstitucional, pero solamente para los contribuyentes que combatieron esa norma, pero desafortunadamente el SAT no hace nada y todavía la limitante en código sigue. No podemos cancelar CFDIs de años anteriores. No se puede. No se puede a través del código. Si lo quieres hacer está bien, pero el riesgo es que si el SAT lo detecta, lo primerito es que te van a ir a multar con un monto de hasta el 50% de lo que valen esos FDIs. Y te tendrás que ir al combate y ahí ya sabrás si lo ganas o no lo ganas, ¿no? Entonces, ¿para qué le hacemos al vivo? Lo que nosotros siempre hemos sugerido es traten de capacitar a su gente, a todas las áreas, que conozcan el anexo 20 de manera anual, aunque sea, para simplemente identificar dónde están los puntos de riesgo de lo que está sucediendo en la empresa actualmente. Oye, me estás diciendo que esto debe de ser así y así, nosotros no lo hacemos así. Entonces, hacen un corte y a partir de ahí erradican ese error. Entonces, al menos sugerimos una capacitación para todas sus áreas en materia de CFDIs para hablar sobre cambios y para conocer situaciones.
Nosotros damos ese tipo de capacitación y lo damos personalizada en base a los propios CFDIs que ustedes emiten a través de asesoría o lo podemos hacer a través de la capacitación personalizada. Y el foro al diálogo que les comentaba es un espacio muy bueno, enriquecedor, si es que quieren abonarle o quieren hacer preguntas. Si no, pues nos quedamos con todo lo que decimos en la sesión y esperemos que se lleven al menos una o dos cosas para que este curso valga. Si se llevan más, pues ya me avisan, ¿no? Para mandarles la factura. 5 minutos de actualización. La verdad es que este tema es muy importante. No sé quién haya votado por Morena, quién haya votado por el PAN, por el PRI. Este no es tema partidista, ya es la candidata electa, de ahí no podemos hacer nada. Lo único que ahorita estamos vigilando o lo que debemos de vigilar, pues son los factores que sí nos afectan como empresa, ¿no? Como tema de tipo de cambio, la incertidumbre, la inversión. Todo eso ahorita está así en expectativa, todos están así viendo qué va a pasar. En septiembre, que se va a discutir las reformas, entre otras cosas. Algo que deja muy tranquilo es este tipo de videos que ahorita les vamos a proyectar. Es un extracto de que encontramos en YouTube. Nada más extrajimos la parte que nos parece importante en relación al curso que tuvimos la semana pasada y a lo que tenemos en esta. Mucho ojo con lo que dice en la parte de digital. Le va a seguir apostando. No habrá reforma fiscal, pero nos están diciendo, le voy a seguir apostando a lo que hoy en día estoy haciendo. Es más, le voy a intensificar porque necesitan recaudar más de lo que están recaudando ahorita. Entonces, esos actos de molestia que hoy en día reciben como cartas de invitación, el curso que tuvimos la semana pasada ya está arriba en YouTube por si lo quieren ver, va a seguir intensificándose, pero también a través de devoluciones. Al SAT le cuenta ese tipo de fiscalización cuando tú vas con un trámite y el SAT te la niega. ¿Sí? A él le cuenta como un monto fiscalizado. Claramente, cuando tú vas en un trámite de devolución, pues no puedes salir al revés, ¿no? Oye, te venía a pedir y ahora dices que me debes, ¿no? No, en un procedimiento de devolución es o te la acepto, te la devuelvo parcial o totalmente, o te la niego, ¿no? O te la desisto y vuélvela a ingresar, ¿no? Pero aquí lo importante es, el SAT va a seguir haciendo, si no es que ya lo está haciendo, en algunos casos ya lo hemos visto, ese tipo de diferencias que hoy en día ustedes están teniendo a través de cartas de invitación, ya les está haciendo valer a través de este tipo de trámites de devolución. Y otras situaciones que ahorita vamos a ver más adelante, que valdría la pena sí hacer algo al respecto antes de que vayas por un trámite de devolución. Un procedimiento adecuado de devolución, antes de que tú vayas y le toques la puerta al SAT y que le pidas dinero, tienes que validar tu saldo a favor. Y dentro de esa validación de tu saldo a favor, viene el análisis FDI. Si tú vas y le tocas la puerta y no estás consciente de cómo te está viendo la autoridad, pues claramente te la va a cerrar o te va a costar trabajo abrirla, ¿no? Entonces, lo importante es que sí diagnostiques ese trámite antes de que vayas a tocar la puerta y que cuando tú vayas ya a tocar la puerta ya tengas suficiente información para estar preparados en un requerimiento. Normalmente un requerimiento de devolución de IVA te dan 20 días una vez que te notifican el requerimiento de información. Esos 20 días a veces no alcanzan por el nivel de información que solicita. Entonces, si tú vas diagnosticando ese trámite desde antes de que lo presentes y te vas preparando y perfilando esa revisión, aun y cuando no te requieran, te sirve porque ahí tienes documentada esa devolución. Nadie te garantiza de que hoy en día el SAT te devuelve y que mañana venga y te revise ese mes y te exija lo que te devolvió. Porque muchos a veces se van con la finta de, es que ese mes ya me lo devolvió, ya no me lo tiene que revisar, ya no me debe de hacer nada. Es más, si me manda una carta de invitación, pues esos son meses que ya me los devolvió. Sí, pero sí tiene la facultad de decirte, pues te lo devolví, sin embargo, mis facultades de comprobación todavía quedan libres y te tengo o te puedo revisar nuevamente. Y si resulta que te devolví, pues me lo tienes que regresar con todo lo que implica en cuanto a accesorios. Entonces, sí es bien importante que pongamos atención en lo que hoy en día, y como lo hemos hecho ya hace algunos años, sensibilizar a las empresas de que el área de impuestos ya debe tener un perfil diferente al que hemos tenido ya durante años. Tu asesor de impuestos, tu área de impuestos debe tener un perfil un poquito más ya hacia allá, un poquito más preventivo, un poquito más de no reacción, porque hoy en día lo que vemos en las empresas a veces, no digo que en todas, es reacción. Sale más costoso reaccionar a comportarnos de manera preventiva. Créanme.
pero no hay esa cultura en México. Y desafortunadamente, la autoridad aquí en México son de las más activas y son de las que tienen más herramientas y más información a su disponibilidad. Entonces, claramente si el SAT lo está haciendo, pues las empresas también lo deberían de estar haciendo. Y sin necesidad de que les llegue una carta de invitación o que les llegue alguna facultad de comprobación. Bueno, ya no los voy a regañar porque no es regaño, es comentario. Les voy a poner el videíto y esperando que, déjenme nada más les subo. No pensamos hacer una reforma fiscal. ¿De dónde vamos a obtener recursos? De dos áreas, de la digitalización hacia el interior del gobierno, mayor digitalización del SAT, que creemos que nos va a dar un potencial de recaudación importante, y al mismo tiempo otras áreas de recaudación muy importantes como las aduanas. Quien pidió a estos legisladores reunidos con ella ponerse de pie y prácticamente jurar esta frase del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha guiado el movimiento, que es no mentir, no robar y no traicionar. Les recordó que además de las 20 iniciativas de reforma constitucional que el presidente López Obrador presentó en febrero y que acompañaron la campaña de Claudia Sheinbaum, recordó que ella propuso otras 5 iniciativas que para ella son prioritarias y que son fundamentales y que se espera que estarían siendo aprobadas en el primer mes de la nueva legislatura, que son, la pensión universal para mujeres de entre 60 y 64 años de edad, la beca universal para niños de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, la no reelección y las reformas a la ley del ISSSTE que beneficiarían al magisterio, y aunque no mencionó la reforma judicial, pues dijo que era parte de las 5 propuestas que esperaría que estarían siendo aprobadas de manera prioritaria. Si te parece, escuchemos lo que Claudia Sheinbaum dijo en este inicio de la reunión. Ya estaremos platicando para definir las prioridades para septiembre. Planteamos en principio 5 prioridades. Estas reformas, las reformas, por supuesto, de los programas sociales convertidos ya en derechos y algunos que deben ser convertidos en derechos, que planteé el lunes pasado, pero creo que hay otra que es fundamental que sea aprobada en septiembre, y es el respeto y el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Se ha demostrado que no todo es el mercado, que el estado de bienestar es un imperativo ético, moral, y representa el más elemental sentido de justicia social, que la inversión pública es necesaria, que el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y energética son indispensables para el desarrollo con justicia en nuestro país. Bueno, pues ya escucharon el video está en redes sociales. Si lo quieren ver ya con buen audio, perdón, pero prácticamente lo defino en esto, la parte digital, y que ahorita están combatiendo la parte de comercio exterior. Ahorita están muy activos en la parte de comercio exterior. De hecho, acaban de notificar que han fiscalizado muy bien en materia de comercio exterior en lo que va de 2024. ¿Qué están haciendo? Pues oye, normalmente está divorciada el área de comercio y el área de impuestos. Y entendemos que lo de comercio está sucediendo bien. Entonces, hay muchas facilidades que te esquivan la parte del IVA si haces bien la parte de comercio. Pero en el momento en que no sucede bien la parte de comercio, no se vigila bien, esta facilidad que existe para fines de comercio exterior se deshabilita y en automático te regresa a lo que tenía que haber sucedido con la ley del IVA. Casi siempre todo esto viene con el fin de recaudar la parte del IVA. Muchas veces usamos operaciones virtuales de comercio exterior donde tratamos de darle 0% a las operaciones, no grabamos al 16%, pero si no sucede lo que debe de suceder para fines de comercio exterior, el problema es que te regresa la ley del IVA y te exigen ese IVA que en su momento lo tenías que haber hecho. ¿Sí? Pero acuérdense que hay muchos asegúnes cuando estamos sujetos del 16% del IVA. Uno de ellos es el desglose en el comprobante. Si eso te lo detectan 2, 3 años después, pues ya, con la pena, pero tu comprobante no va a cumplir con todos los requisitos en cuanto al tema del desglose.
Si te determinan que tuviste que haber hecho una retención del IVA y te la están pidiendo y buscas acreditar, perdón, pero la retención del IVA te exige que la hayas enterado en tiempo y forma. Si te la detectan un año después, ya eso no significa enterado en tiempo y forma. Entonces, para que tú puedas acreditar esa retención una vez que se la pagas al SAT, no lo puedes hacer porque ya no está en tiempo y forma. Eso es lo que el SAT ahorita le ha gustado y le ha funcionado. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos bien en el audio, en Teams, Jessy? Ok. Vamos a ir al siguiente punto. Digo, hay más temas de actualización. En el siguiente mes le vamos a meter un poquito más. Este era lo que yo quería rescatar junto con la sesión de la semana pasada. Principales puntos en requerimientos de información. Esta es la gente que ha estado ahorita en el SAT, que está actualmente y que va a seguir. ¿Sale? Una ya se fue a la Secretaría de Economía, pero indirectamente está haciendo o está echando mano de lo que debe de intercambiarse con la Secretaría de Hacienda. Requerimientos de información. Este es algo importante desde lo más básico hasta lo mínimo. Yo ya les dije más o menos qué sugerimos antes de ir a tocar la puerta. Es importante que tengamos bien identificado por qué se te origina tu saldo a favor. A veces te hacen esa pregunta y no sabemos qué responder. Oye, pues simplemente es porque yo compro con 16 y vendo al 0% porque tengo mucha exportación, ¿no? Ese es en la mayoría un origen de los saldos a favor, ¿no? Otro puede ser de que no tienes recurrente las devoluciones o el saldo a favor generado, pero este mes hiciste una inversión importante que te exigió pagar IVA en importación y eso te incrementó el IVA de gastos o el IVA negativo respecto al IVA de ingresos, el IVA positivo, ¿no? Y por eso en ese mes tuviste un saldo a favor importante, compraste la planta que estás arrendando y que te generó un IVA y ese se convirtió en saldo a favor. Entonces, sí tenemos que tener bien claro por qué se te origina el saldo a favor, porque es lo primerito que vigila la autoridad. Oye, espérate, pues venías pagando y ¿por qué este mes tienes un saldo a favor, no? Entonces, eso es lo primerito que el SAT te va a cuestionar. Si eres una persona que ya recurrentemente estás en un proceso de devoluciones, pues ya entendió cuál es tu origen de saldo a favor, ¿no? Pero cuando eres nuevo, no eres recurrente, entonces la autoridad cuando llega a este tipo de solicitud, lo primerito que hace es requerirte. Entonces, si tú quieres que te requieran, pues tú presenta tu devolución y espera a ver qué te requieren y a la primera te pueden devolver, ¿no? O espera un requerimiento extenso que a lo mejor puedes desviarlo si entregas información al principio del trámite, ¿no? Entonces, esas son las cosas que se deben de evaluar dependiendo de cada situación y del historial que tienes con la autoridad en este tipo de trámites. Estrictamente indispensable. Hoy en día tengan mucho cuidado con lo que le contestan a la autoridad, porque cada cosa que ustedes le contestan es a través de un escrito que está firmado y que dicen que es bajo protesta de decir verdad. Si están diciendo alguna mentira, entonces están falseando en algo, ¿de acuerdo? Y eso también se los pueden hacer valer. Si ese saldo a favor, por ejemplo, termina siendo rechazado y lo quieren combatir, lo que tú hayas dicho en alguno de esos escritos te podría poner un obstáculo para poderlo combatir, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en la parte de estrictamente indispensable. Tiene que estar demostrado que todo ese IVA acreditable surge de gastos o erogaciones que necesariamente debes de hacerlas para que funcione tu empresa, con la finalidad de la empresa, ¿no? Si le metes una factura de regalo, de anillo, de compromiso, de bodas, entonces es lo primero que te va a cuestionar. No te dedicas a planear bodas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que sí hay que estar vigilando, cómo las vamos a estar mapeando antes de ir a presentar la devolución. Origen de los recursos con los que cubrieron los pagos. Te dice, oye, pues entonces demuéstrame de dónde salió ese dinero, ¿no? Porque muchas veces lo que tú gastas es mucho más a lo que recibes, ¿no? Y por eso a veces se genera el saldo a favor, ¿no? Hay veces que con el simple estado de cuenta puedes demostrar ese origen, pero a veces no, a veces es complicado demostrar ese origen. Entonces es importante meternos a detalle para ver de dónde viene ese ingreso que te permitió haber pagado, ¿no? A veces la cobranza del mes anterior, el saldo de bancos del mes anterior te sirvió para erogar ahorita que quedaste tablas o hasta negativo, pero tienes un préstamo, el préstamo también te sirvió porque con ese préstamo ya estás fondeado desde hace un año, o a lo mejor tienes un esquema de pagos como cash pooling, tesorería centralizada, algún esquema diferente a lo tradicional
que te permite estar solvente para poder cubrir tus obligaciones sin necesidad de que tengas en la cuenta bancaria recurso disponible, ¿no? Pues todo esto el SAT te lo pregunta y te exige contratos, flujos, documentación, registros contables, entre otras cosas. Si alguno de estos puntos no los puedes solventar, el SAT con toda la intención podría desistirte el trámite. No te lo niega por motivo de esto, pero sí te lo podría desistir, ¿no? A veces en ese flujo de efectivo lo que nos exige es, de todos los depósitos, dime qué si es cobranza al 16, al 0, al 8 o a la tasa que tengas, y dime lo que no es cobranza y dame información soporte de lo que no es cobranza, ¿no? Préstamos, reembolsos, devoluciones de saldos a favor. Hay muchos depósitos en sus estados de cuenta que no necesariamente vienen de sus clientes. Esa es la parte que tenemos que tener bien identificada, qué son y mapear contra contabilidad. Si no tienes el soporte de contabilidad, perdón, pero por el momento es lo que te sirve para demostrar que no es cobranza. Si no puedes darle soporte a esos depósitos, el SAT puede presuponer que es al 16 y perdón, tu saldo a favor ya se fue. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado en cómo atacan la parte de flujo de efectivo. La parte de financiamiento, hay muchos detalles en si están utilizando factoraje financiero, si están utilizando cash pooling, descuentos, créditos descontados, algún esquema diferente al tradicional para pagar a sus proveedores. Tengan mucho cuidado, porque acuérdense que hoy en día existe un complemento de pago y una DIOT. Y en las cartas de invitación ya vimos que el SAT está cruzando lo que envía tu cliente y lo que envía el proveedor. Bueno, lo que declara el proveedor, ¿no? Así como ustedes tienen a sus clientes, también a veces son proveedores, ¿de acuerdo? O tienen a sus proveedores, perdón. Entonces hay que vigilar tanto a los clientes como a los proveedores. ¿Qué estás tú declarando? ¿Qué está declarando tu cliente? ¿Qué está el proveedor informando? Porque a veces hay un desfase en el complemento que te emite el proveedor, porque él termina anticipando posiblemente su pago a través de este tipo de esquemas y termina emitiendo en ese momento el complemento de pago, pero tú terminas reflejando acá en la DIOT hasta que efectivamente te lo está dando el banco, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en este tipo de esquemas de triangulación en flujo de efectivo, porque ahorita el SAT está vigilando. Me voy a adelantar en un punto. Hay una figura que le llaman intermediarios y también hay empresas que conozco que tienen este esquema en donde la cuenta bancaria no es propia, es de alguien más, de una tesorería centralizada, de una parte relacionada, de un banco, en donde ellos se encargan de hacerle pagos directos a sus proveedores. Ese es un intermediario y hay una disposición específica para poder acceder y que te reconozcan ese pago a través de intermediarios. Si no cumples con esa regla en resolución, el SAT te dice que eso se entiende erogado en efectivo. Y vean la complejidad de que te entiendan esas erogaciones en efectivo, y más si son todas o todos los pagos a tus proveedores. Entonces tengan mucho cuidado. Si hoy en día tienen algún tercero que se dedica a pagarles a sus proveedores, hay que ver si estamos cumpliendo bien con la disposición para intermediarios. En el CFDI inclusive debe de venir, hay un método de pago que dice intermediarios. Y aguas, porque ese es un punto muy amarillo, casi rojo, para el SAT en materia de rechazarte deducciones y acreditamiento de esos comprobantes. Balanza de comprobación. Muchas veces nosotros llegamos, somos los fiscalistas, le estamos entrando de lleno al trámite, estamos combatiendo, pero cuando ya te piden algo de registros contables, oye, demuéstrame que tu saldo a favor existe a través de la contabilidad, ¿no? Y resulta que te regresas a contabilidad y tenemos un despapalle, ¿no? Que no cancelamos el IVA acreditable cuando lo debemos de cancelar, que el IVA acreditable se fue a IVA trasladado negativo. Entonces tenemos viciadas nuestras cuentas al menos de IVA con la pena. Hay veces, y lo he visto, que tu determinación te la hacen sin ver la parte de contabilidad. Tu determinación de IVA que termina siendo un saldo a favor y termina estando en un trámite de devolución. Tengan mucho cuidado, porque acuérdense que uno de los requisitos para las deducciones, IVA depende de ISR. Si para fines de ISR no es deducible, para fines de IVA es no acreditable. Entonces, tenemos que seguir vigilando los requisitos para fines de ISR de ese gasto antes de entrarle al tratamiento para fines de IVA.
Si para fines de IVA, de ISR, perdón, no reúnes todos los requisitos, pues ya ni para qué estás buscando el acreditamiento, porque estás descubierto en esa parte. Un requisito elemental de las deducciones es el registro contable. Ahí el SAT es donde a veces nos puede estar metiendo un gol. Y es un punto que en todos los requerimientos, puedo decirlo que en todos, lo solicita. Que a lo mejor el que te está dictaminando el saldo a favor no le mete mucho tiempo o no le sabe, pero hay algunos que sí le saben y sí te pueden decir, es que no me cuadra lo que tú me estás dando, no le doy certeza, y en la mayoría de las veces puede ser un desistimiento, si no es que hasta un rechazo de ese IVA, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con la parte de la balanza de comprobación, los auxiliares, los registros contables, poner en orden sus cuentas contables, sí valdría la pena. Que si yo te digo, en este mes, ¿cuánto fue tu IVA? ¿A cargo o a favor? Fue de 100. Que si yo me voy a tu auxiliar, sea sencillo conciliar esos 100 en lo que tienes en los saldos de los IVAs, ¿no? Porque a veces no tenemos una cuenta contable como tal, de saldo a favor, impuesto, no. Tienes que hacer un mix de las cuentas que existen para poder llegar al saldo que se tiene, ¿no? Entonces, esa es la parte que sí hay que evaluar. Si los trámites de devolución los tienen terciarizados con alguien más, pues tienen que exigirle cómo va a funcionar cada saldo a favor, registro contable, para que también se termine impactando en contabilidad. Porque a veces vamos bien con las devoluciones, presentamos complementarias, hacemos lo que tenemos que hacer, pero nunca dejamos la evidencia en contabilidad y se va haciendo una bola de nieve, bola de nieve, bola de nieve. Entonces, ya cuando ustedes quieren, ya depurar y terminan impactando resultados, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en cómo se va comportando la parte de contabilidad cuando están en un trámite de devolución o en varios trámites de devolución. Contratos, órdenes de venta, órdenes de compra. Muchas veces nos pide los contratos, si no es que en todas, casi nunca nos pide las órdenes de compra. Siempre se termina proporcionando órdenes de compra o órdenes de venta, porque no con todos tenemos contratos, ¿no? Aquí lo que debemos de tener muy en cuenta es, si tenemos contrato, vigilemos lo que dice en ese contrato, porque a veces lo que dice ese contrato nos pone entredicho lo que estamos diciendo en el saldo a favor. Pero es que me dices que lo ibas a pagar el siguiente mes, ¿y por qué lo pagaste este mes? ¿No? Entonces, esa es la parte que debemos de vigilar en cualquier contrato que presentemos. Igual con órdenes de compra, órdenes de venta. Muchas veces es, ya llegó, lo adjuntamos, ya se fue, ¿no? Y esperemos que nada más el SAT nada más le dé check, 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 check. Ya no nos pide un porcentaje, ya nos pide totalidad, y la documentación que nos pide es enorme. Aprovechen lo que se arma, los clientes que están ahorita con devoluciones recurrentes, aprovechen lo que se arma de papeles de trabajo con la finalidad de irle abonando a los requerimientos para obligaciones anuales. Porque muchas veces el trámite de devolución está divorciado de lo que presentamos nosotros o lo que vamos a trabajar de manera anual para fines de la ICIF, declaración anual, tal. Denle ese formato, y ese formato, desde que se está haciendo el pago provisional, con la mayoría de nuestros clientes, la mayoría de la información que nos piden los requerimientos, nuestros papeles de trabajo ya tienen esa información. Porque lo que hacemos nosotros es linkear lo que tiene el cliente en contabilidad versus lo que les está viendo en el SAT. Entonces, todo registro que ustedes nos mandan de IVA acreditable, de IVA trasladado, tratamos de linkearlo con el CFDI que debe de existir o con el comprobante de residente en el extranjero. Pero sí le damos mayor certeza a tu saldo a favor, aun y cuando no estés con devoluciones, tienes ese nivel de detalle que el SAT te puede pedir no solo en devoluciones, sino en cualquier facultad de comprobación o hasta en carta de invitación, ¿sí? Si a ustedes les ha tocado participar en devoluciones, dense cuenta que lo que pide es un mix de todo lo que hay en la empresa. Contabilidad, CFDI, estados de cuenta, el correo electrónico de la persona, evidencia, un buen de cosas que nos puede solicitar en un solo punto. Tanto en IVA trasladado como en IVA acreditable. Aquí vamos bien, seguimos con caras de sorprendidos, tranquilos. Es lo que normalmente nos pide. No les estoy hablando todavía nada de lo nuevo. Ya vienen cosas nuevas que son al final. Principales clientes y proveedores. Una vez que te dice, dame el 100%, mapea los principales proveedores. A veces te dice 3, 5, 8,
Y pásame las principales operaciones. Y aquí todavía te pide mayor detalle de información, ¿no? Y todo eso viene acompañado con crúzame la información, no solamente el papel de trabajo. Te pido también documentación soporte y que venga debidamente cruzada en el papel de trabajo. Y después viene el tema de facturas y complementos de pago. Ya está fiscalizando con complementos de pago la autoridad. En grandes contribuyentes ya lo veíamos muy recurrente, que le solicitaba complementos de pago respecto a lo que le estaban pidiendo en devolución. ¿Sí? Si hoy en día no vigilas tus complementos de pago de manera correcta, ten mucho cuidado, porque no solamente en IVA, en prellenado de IVA, perdón, no solamente en devoluciones, en prellenado de IVA, en la declaración del mes, ya te lo está vigilando, porque ahí lo que te está clasificando son los métodos PUE, que es pago en una sola exhibición, y los PPD a través del complemento de pago. ¿Sí? Entonces, si no tenemos bien la parte de complementos de pago, todo tu IVA va a salir mocho, va a salir incompleto. Hoy en día, con un buen análisis FDI, ustedes ya deben de llegar a los mismos números que el SAT tendría, a una determinación de IVA. El año pasado todavía no se veía cercano. A partir de este año, con el prellenado, pues ya se puede hacer, solamente si le metes el saborcito de la glosa aparte de los FDIs. Si yo le meto al análisis FDI la glosa, yo ya puedo llegar a un IVA según el SAT. Y sin problema te puedo comparar con lo que tú estás llegando. Repito, tu asesor y tu área de impuestos, hoy en día tu perfil debe ser conciliador de información. Debes de conciliar información. Esto siempre lo digo, y perdón que le haya atinado, pero pues era la tendencia. Debemos de saber dónde hay información en la empresa y dónde hay información con el SAT. Y debemos de aprender a cruzar. No es algo con lo que nosotros debemos de crecer o saber. Deben de empezar a conocer, deben de empezar a saber qué está haciendo la autoridad y que les haga sentido con lo que ustedes están generando, inclusive enviando, ¿no? Estén conscientes de lo que hoy en día el SAT está recibiendo de parte de ustedes y cómo lo está procesando. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. ¿Qué le vamos a enviar y cómo lo estamos procesando para vigilar? Pedimentos de importación y de exportación. Hoy en día, todo lo que tú le digas que es depósito al 0%, el SAT esperaría un pedimento de por medio, un pedimento de exportación. Si tú no le presentas un pedimento de exportación, te metes a un detalle de intangible o servicio. Y ahí son reglas que debes de vigilar para ver si efectivamente te aplicaba el 0%. Porque si no cumples algo de esas reglas, pues te regresas a la regla del 16%, que es lo que el SAT te puede presuponer. Entonces, tengan mucho cuidado cuando les pida integración de cobranza o de pagos y que ustedes le digan, es de extranjero, pero no tiene pedimento, porque entonces deben de vigilar si efectivamente no fue prestado el servicio aquí o el intangible, si no tiene implicaciones para fines de IVA. Acuérdense que el IVA es territorial, solamente aloja los actos o actividades que suceden aquí en México. ¿Sí? Si dices, no, es que pasó en el extranjero, espérate, hay disposiciones que te pueden alcanzar aún y cuando se presta en el extranjero. Hasta ahorita se puso el video. Ahí está. Esquemas bajo el régimen en el que está contratado tu personal. Este es un punto bien importante y que a veces nosotros mismos le empezamos a echar choro y le estamos dando un buen de caminito a la autoridad para que ese IVA te lo siga cuestionando o te lo esté rechazando. ¿Sale? Tengan mucho cuidado. Si tenemos un esquema donde estamos contratando a proveedores REPSE, estemos conscientes si estamos recibiendo la información del lado de los proveedores en el tiempo que debe de ser. Porque la autoridad hoy en día te puede pedir suficiente información de esos proveedores que si no las tienes te metes en una batalla de estar buscando y correteando a tus proveedores para que te den esa información. ¿De acuerdo? Si tú eres una empresa que estás prestando servicios de subcontratación, pues entonces un poquito más tendrías que estarte y más si son entre el grupo, ¿no? Entonces debes de estar vigilando y cuidando a la empresa que te está prestando el servicio de subcontratación. Entonces tengan mucho cuidado con lo que entreguemos. Hoy en día ya debemos de estar al pendiente con renovaciones del REPSE. Ya la mayoría debe de tener ya su renovación. Algunos que entraron tarde hace 3 años, ahorita deben de estar vigilando qué van a hacer para su renovación. Pongan al corriente con sus proveedores, mándenles un comunicado general. Oye, necesito que mandes tu renovación, y él mismo va a reaccionar. No me toca el siguiente mes. Bueno, ya lo vas mapeando, ¿no? Y el siguiente mes se lo exiges. ¿Sí? ¿Bertín?
Además, ahí en ese tema, un comentario. Es que es bien importante que ese tema de Repsol lo analicen pues muy bien, porque en la práctica, ¿qué es lo que sucede? De repente, nos hemos estado encontrando con servicios que obviamente no son un servicio especializado, y seguramente a ustedes les va a sonar un ejemplo. Normalmente se produce scrap, ¿no? En el otro lado. Ese scrap, pues las empresas, En el otro ya voy. ese scrap lo venden, o sea, lo vendemos a empresas que son recicladoras, y de repente cuando vemos los contratos, resulta que en un contrato en donde nosotros propiamente nos estamos vendiendo scrap, no, resulta que lo estamos documentando como si son un servicio especializado que ellos nos prestan a nosotros, cuando la realidad es que no nos están prestando ningún servicio, nos están comprando algo que para ellos es materia prima. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si no somos capaces de caracterizar bien la naturaleza de las operaciones, nos vamos a complicar y nos vamos a meter en tener que cumplir con requisitos que no deberíamos estar cumpliendo. Y esto es importante, porque si yo de repente en el contrato, y les pongo el ejemplo del SCAP, porque eso es muy común, o sea, si ustedes tienen esa operación de SCAP, vayan y revisen un documental del contrato de esa compañía de SCAP, y se van a dar cuenta que la mayoría del contrato ponen compra-venta de recibos, y de repente al final le metemos el calzador de, oye, el proveedor, el cliente que hoy me está comprando el recibo, le voy a pedir que me pase su recibo, así que con cuántos trabajadores me están prestando a mí el servicio. Ahí tenemos un problema porque son servicios o son operaciones de naturaleza totalmente diferente. Y eso no nada más tiene implicaciones para efectos del IVA, porque evidentemente el IVA, pues, si yo de repente estoy diciendo que alguien que tenga un servicio especializado, cuando no lo es, ahí lo voy a poder meter en un problema con esa, porque así como en algunos casos y en la mayoría de casos, revisa que efectivamente servicios especializados tengamos todo el cumplimiento de la Repsol. También si estamos proporcionándole al SAT o diciéndole al SAT que tengo un servicio especializado cuando no lo es, el SAT también muy fácilmente me puede, acuérdense, recaracterizar la naturaleza en la operación y entonces cuestionar por qué lo documenté de tal o cual manera. Eso es para efectos fiscales, pero para efectos netamente comerciales o mercantiles, de repente nos hemos encontrado, sobre todo con este tipo de servicios de compra-venta de scrap, las empresas que se dedican a este tipo de giros son empresas, pues, un tanto informales, ¿sí? Y entonces sí tenemos muchos problemas porque de repente cuando vamos y tratamos el cumplimiento de los pagos, nos enfrentamos en los juicios con este problema de la concepción y la operación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el contrato de flujo dice compraventa de recibos, por la mecánica de la documentación del contrato, resulta que está tocado a destacar que es un servicio que me prestaron a mí y no al revés, una oferta que yo le estoy haciendo a esa persona. Entonces, vean la importancia de que sí tenemos que documentar debidamente y por qué en temas de Repsol tenemos que asegurar de que efectivamente el servicio que voy a tratar de documentar con el contrato evidentemente sea o no sea un servicio especializado. Porque si estoy haciendo un mix, lo único que voy a hacer es complicarme para efectos fiscales y si llego a tener un problema de cumplimiento de pago por parte de mis es algo que en ese tipo de juicios, en ese tipo de circunstancias donde ya hay un conflicto, va a salir, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante que saquemos el contrato de servicio de, oye, pues tenemos que cuidar los contratos, no se nos favor, y aparte tenemos que cuidar efectivamente tratándose de servicios especializados. Entonces, bueno, el chiste es que, por favor, tengan mucho cuidado del tema de servicios especializados, ¿vale? Es sumamente importante que se revisen, que se aplica la RESAM
Y si no es servicio especializado, no inventemos que si no queramos, digamos que protegernos en dado caso de que la comunidad no nos vaya a necesitar que sea especializado. No, si no es servicio especializado, mejor está muy bien documentado de servicio especializado y así nos vamos y lo defendemos en caso de que no cuestione. Pero no queramos, por cuidar el acto de autoridad, meterle requisitos a una operación que no tiene. Es muy claro. Gracias. ¿Ya nos escuchamos? Es que no te escuchaste nada, mi estimado Bertín. A los de Teams, una disculpa. Habló un poquito sobre el tema de servicios de subcontratación, específicamente en el servicio de scrap. Tengamos mucho cuidado cómo vestimos cada servicio. Cuando salió todo este tema de subcontratación, nosotros lo que recomendábamos no solamente era mapear a los que caían en subcontratación, sino también tienes que ver a los otros servicios, cómo los defiendes de que no son subcontratación. Todos los proveedores de servicios hoy en día debes de tenerlos bien vigilados para que no estén en la línea de REPSE o fuera de la línea de REPSE, ¿no? Bien la línea marcada y saber quién está en conflicto de si está o no está. Si quieres disfrazar algo, cada quien tiene su propia estrategia. El detalle es que esto es muy vigilado por varias autoridades, no nomás por Secretaría del Trabajo. Puede ser por tema del SAT, por tema del IMSS, Infonavit, y las multas también son costosas. Entonces, tengan mucho cuidado. No solamente es para quien presta el servicio de subcontratación, sino también para quien contrata. Si hoy en día multan a alguien porque no cumplía con REPSE y estaba prestando servicios de subcontratación, pues claramente pueden rastrear a las personas a las que les prestaron servicios a través de los RFCs facturados y podrían hacer una fiscalización cruzada. Entonces, si ustedes creen que no es fácil que la autoridad detecte, pues también tengan cuidado porque están en comunicación ya tienen información o intercambio de información entre ellas, en donde claramente pueden ver que la mayoría de las inspecciones en materia laboral por tema de subcontratación ya vienen dirigidas, ya de hecho llegan y te preguntan por un proveedor en específico. Entonces, cuando tengan este tipo de inspecciones, no vayan solos, háblenle a alguien especializado para que los acompañe en esa inspección y vigile lo que le están contestando a la autoridad. ¿De acuerdo? Exportaciones de servicios, tipos de servicios al que corresponde, ¿no? Era lo que les decía. Si hoy en día te pregunta, ¿qué tienes al 0%? Y tú le dices, es esto con pedimento y esto de acá es servicio. Entonces sí debemos de estar bien claros en que efectivamente caemos en la disposición del IVA que nos señala que es exportación al 0%, hablando de servicios o de algún intangible. Más adelante vamos a ver esa parte. Uso o goce temporal de bienes, indicar dónde se ubica dicho mueble cuando son bienes tangibles. Sí, también a veces tenemos facturas que nos emiten en donde viene por tema de arrendamiento, uso, que porque la máquina está de aquel lado, está con un cliente en el extranjero, apenas se está fabricando. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esos depósitos que nos están haciendo, a veces como anticipos, porque todavía no existe el bien. Entonces, esa es la parte que ustedes deben de vigilar de cómo van a timbrar esos FDIs de anticipos, porque todavía ni siquiera existe la cosa. No sabes si se va a hacer aquí o se está haciendo en el extranjero. Entonces, esa es la parte que a veces nos duele. Estamos emitiendo los anticipos y resulta que al final, y los están facturando al 0% y resulta que al final termina siendo 16%, ¿no? Pero pues ese proceso tardó 6 meses, en donde los 6 meses de recepción de anticipos estuvieron de manera incorrecta en la parte del timbrado, ¿no? 0% es lo que les comentaba. Todo lo que ustedes declaren al 0% en la declaración del IVA, que no tenga pedimento, deben de tenerlo bien documentado, no solamente para devoluciones, sino para fines de su archivo de defensa en caso de que sea combatido. Método de pago, compensación. Todos le tenemos miedo ya a esa figura, pero las empresas no dejan de hacerlo, ¿no? La instrucción que se dio es, vigila que tus compensaciones entre las cuentas por cobrar y por pagar tengan certeza primero de esas cuentas que estás compensando, que sean reales. ¿Qué facturas integran esas cuentas? Y segundo, que no detonen un impuesto, ¿sí? Si están compensando, que sean cuentas que no tengan un IVA de por medio, ¿no? Y así sí podemos atacar, lo hemos atacado, la autoridad lo ha comprado, lo que le hemos respondido, pero siempre y cuando no haya un IVA de por medio, ¿no?
Si ustedes tienen ahorita algunas devoluciones donde efectuaron esas compensaciones y quieren solicitar esa devolución, muy seguramente ese IVA va a terminar siendo rechazado por motivo de lo que ya existen criterios y lo que ya se ha platicado, ¿no? Aquí lo que recomendamos es ver de qué manera podemos trabajar ese saldo a favor para que antes de ir a tocar la puerta tenga esos argumentos de por qué ese IVA sí debería de proceder, ¿no? Entonces, esa es la parte que recomendamos nosotros, porque esa práctica de compensar apenas se frenó cuando se empezó a sonar todos estos criterios, ¿no? Y todo lo del pasado que hicieron, no corrigieron, ¿no? Y había clientes que tenían ahí saldos pendientes de devolución y que todavía están por pedir en devolución y algunos ya están aceptando el no acreditamiento de ese IVA, ¿no? Entonces sí se puede hacer algo al respecto, pero debemos de vigilar muy bien la estrategia y ver qué tanto la empresa quiere recuperar ese saldo a favor. Repito, la parte de flujo de efectivo, a veces es complicado controlar agentes aduanales, reembolso de empleados, gastaron hoy y te reembolsaron en 3 meses. El SAT lo que espera es que el IVA lo acredites conforme al flujo de efectivo de la empresa, no al momento de la recepción del comprobante, porque hoy gastaron, hoy recibieron el comprobante esas personas, hoy la empresa tiene ese comprobante emitido, ¿no? Ahí lo tiene en su base de datos. Hay empresas que lo consideran acreditable desde hoy, aun y cuando no ha habido flujo de por medio en la empresa, ¿sí? Entonces, bien importante que tratemos de nosotros hacer el acreditamiento conforme a flujo de efectivo. Ahora, le doy anticipo al empleado, por ejemplo, a la gente. Mi flujo de efectivo es un mes antes, a dentro de 3 meses, que es cuando ya me reembolsa con comprobante, ¿no? Ok, entonces ahí vigilemos mucho los criterios porque hay dos, uno que está a favor y otro en contra, de tener el comprobante al momento del flujo o tenerlo posterior del momento del flujo, pero lo que debe de prevalecer es la parte del flujo de efectivo, ¿sí? Si podemos hacer el acreditamiento desde que das el anticipo, aun y cuando el comprobante lo recibiste 3 meses después, se puede defender y lo hemos defendido de esta manera. Y también al revés, que el flujo ha sucedido 3 meses antes, el comprobante acá y el acreditamiento acá, también lo hemos defendido de esa manera, ¿no? También hay que evaluar cuánto representa el monto y también ver de qué manera en control interno modificamos la forma con reembolsos y con agentes aduanales. No le den el chance de 3 meses, manténganlo mes a mes. Así le dan menos tiempo de desfase al acreditamiento del IVA y principalmente en retenciones, porque a veces muchos dicen, pues con lo que nos pasa nos basta, lo agarramos, lo registramos contablemente y ya cuadra, ¿no? Sí, pero a veces no vigilas los impuestos que vienen dentro de esas facturas y tú piensas que todo es al 16 sin retenciones y hay mucho que la gente aduanal contrata que trae retenciones y hoy en día el SAT en materia de cartas de invitación te está mapeando todos los comprobantes recibidos con PUE. En este mes me los tendrías que estar enterando de retención. Si no, es diferencia y en la anual te las advierto y en cartas de invitación. Muchos contribuyentes o clientes han decidido pagar esas diferencias por el hecho de no desgastarse de qué está pasando, mandar una complementaria, generar pago de lo indebido. Entonces, si desde el principio puedes controlar con control interno esa situación, pues puedes controlar mejor el IVA retenido que tú declaras. Y regreso al análisis FDI. Traducción de documentos, idioma extranjero. Hace poquito sonó un criterio donde decían, sí puede haber CFDIs en idioma extranjero con traducción. El anexo 20 en ninguna parte te permite que haya idioma extranjero, ¿eh? Sí comprobantes de residentes en el extranjero, en idioma extranjero, mandamos traducir, pero si tu CFDI hoy en día está saliendo con versión o con alguna parte en idioma extranjero, sugerimos ponerle la traducción al momento del timbrado, ¿no? Casi siempre en el concepto es donde viene eso, ¿sí? Que a veces venga con claves, nada más vienen puras claves que solamente ustedes entienden. No, tienen que ponerle un concepto que haga sentido con el código de facturación que ustedes están eligiendo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un catálogo de facturación de productos, háganle un paralelo, concaténenlo y sea su nuevo catálogo que es el que salga con sus facturas. Sí, no es complicado, es todo tema de sistemas, pero se puede lograr si pueden modificar su catálogo de facturación. Cartas de invitación, eso ya lo vimos, ya las diferencias que hoy en día te advierten en cartas de invitación ya las hacen valer en devoluciones. Hay formas de atacar algunas, hay otras formas que tal vez no, es necesario corregir para poder avanzar.
69B contundentemente, no solamente se pueden ir a 5 años, se pueden ir hasta 10 años, si es que tuviste algún proveedor, pero si lo tuviste hace 10 años, muy seguramente ya te llegó la autoridad y ya te pidió que le quitaras efectos fiscales a esos comprobantes. Pero tengan mucho cuidado si ustedes tienen algún proveedor en porque no solamente preocupa el IVA, que se lo pueden rechazar, preocupa la responsabilidad que pueda haber dependiendo del monto que representó ese comprobante, ¿no? En eso sí también sugerimos que vayan muy asesorados hasta para la comunicación que van a tener con el proveedor que tal vez está en esta situación. Y si ustedes están cayendo en una situación de estas, pues mucho más, ¿no? Asesorados desde el principio para poder atacar este tema. Acuérdense que hay un tiempo cuando ellos son publicados en el listado. Si tú tienes un análisis FDI mensual y ese análisis incluye la validación de tus RFCs tanto de clientes, proveedores y empleados, claramente puedes ver si alguno de ellos está cayendo en esos listados preocupantes, ¿sí? Y si detectamos uno de esos, no es que esté todo por perdido. Se puede hacer una acción en 30 días para demostrar que sí existió la operación y te pueden dar el certificado de que sí está ese proveedor, pero tú desvirtuaste que sí tuviste la operación. ¿De acuerdo? No todo está por perdido, pero hay que hacerlo en tiempo. Si monitoreas a través de análisis FDI estos listados con todos tus RFCs, no nomás lo de DIOT, sino todos los demás, pues claramente estás cubriendo ese espacio de validación. Materialidad de operaciones. Hoy en día no cuidamos la materialidad, inclusive hasta de tangibles. En devoluciones ya nos piden fotografías hasta de tangibles, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues le echamos una mentirilla y vamos a sacarle a un producto similar de ahorita y es lo que adjuntamos para la empresa, ¿no? Sí valdría la pena ver cómo pueden ustedes documentar la parte de evidencia en sus operaciones, pero más en los intangibles y servicios, que eso es lo complicado. Denle un entregable o un formato de entregable a sus proveedores de servicios que les permita documentar bien la materialidad. Nosotros podemos apoyarles a sus empresas en armar ese template para que ustedes lo corran con todos sus proveedores y que les permita dar todo el archivo que ustedes necesitan para documentar cada pago que hacen a ese tipo de proveedores. ¿Sí? Hoy en día a lo mejor lo documentan a través de WhatsApp con el área de compras. Denle formalidad y un procedimiento que al área de impuestos le permita en devoluciones poder entregar la información que nos llegue a pedir o en alguna facultad de comprobación. Sí se puede lograr y ahí le puedes meter también el saborcito de la parte de REPSE y todo lo demás de subcontratación. Pago a través de intermediarios, lo que les comentaba, me adelanté un poquito. Sí va a preocupar a aquellos que están pagando a sus proveedores a través de un tercero y esa cuenta bancaria no es de ustedes, sino de un tercero, porque sí les pueden hacer valer esta disposición. Entonces tengan mucho cuidado los que están en esta situación. Les pido que nos contacten para ver si están vigilando las situaciones que deben de pasar para que no les entiendan esas erogaciones hechas en efectivo. Beneficiario controlador. Ya se escucharon 2, 3 trámites de devolución, no solamente de IVA, sino de otros impuestos, en donde ya te están pidiendo cómo estás documentando beneficiario controlador. Ya lo hacen en otros trámites, pero ya en devoluciones se está escuchando. Tengan mucho cuidado si no tienen ahorita documentados sus beneficiarios controladores. No es que tenían un tiempo para hacerlo, se tiene que tener documentado desde que nació la norma, y muchas empresas no quieren entrarle. ¿Por qué? Porque la información no la quieren compartir, ¿no? Pero si estás en un trámite de devoluciones donde ya te lo están pidiendo, pues claramente que se van a mover y te van a decir, sí te lo entrego. Sí te lo entrego porque pues es el flujo de efectivo que yo quiero, ¿no? ¿Para qué te esperas hasta allá? Entonces hay que presionar a sus empresas o hagan la pregunta de, oye, ¿cómo vamos con esto? ¿Qué tendríamos si nos lo piden en devoluciones, ¿no? Y nos lo pueden compartir, lo revisamos y les decimos, esto no alcanza. Y les damos comentarios y regresan con esos comentarios con las personas que les compartieron estos archivos. Si un tercero ya se los trabajó, nosotros podemos sumarnos como segundo asesor para alimentar ese archivo que les ayudaron a armar, ¿no? Acuérdense que forma parte de su contabilidad y el SAT contundentemente lo puede pedir. ¿Sale? Esquemas reportables. Otro punto que no lo hemos escuchado, pero que lo puede hacer. Ya les puede pedir el tema de esquemas reportables desde un trámite de devolución. En cualquier momento se los pueden pedir. No hemos visto una reacción a esta obligación, pero el tema es que es de las más costosas en cuanto a multa. Esquemas reportables, beneficiario controlador, REPSE y actividades vulnerables, ley antilavado. Sí, son las 4 que deben de preocuparles.
Igual por ley antilavado, no la estoy metiendo aquí, pero si ustedes creen que tienen alguna actividad vulnerable, sí les recomendamos el análisis, al menos para descartar si estaban obligados o no. Y en caso de estar obligados, pues hacer todo el trámite de implementación para que estén cumpliendo, porque es otra obligación que es de las más costosas. Contabilidad electrónica, ya hemos escuchado, no nos ha tocado, pero ya hemos escuchado que ya les están cruzando contabilidad electrónica con lo que están presentando en devoluciones. No lo había hecho la autoridad, pero ya creíamos que ya lo iban a hacer. Desde que decidieron en el anual quitar los estados financieros para algunos contribuyentes y quedarse con lo que les está arrojando la ICIF, pues claramente se ve la intención de que la autoridad ya dijo, desisto de esta información porque ya tengo suficiente acá. Y en contabilidad electrónica también. Entonces, no descuiden contabilidad electrónica. Si no la tienen implementada o la tienen implementada y saben que hay errores, no empata con su contabilidad real. Tengan mucho cuidado porque sí les pueden estar cruzando esa información sin ningún problema. Pues creo que hasta aquí este apartado es el que estaba más concurrido, por el cual se detonó este curso. Hay muchos más temas que sí valdría la pena seguir explorando, como tema de tipos de cambio, el tema en que estás actualizando los impuestos, si presentas una complementaria, desde dónde deberías estar actualizando, desde la complementaria o desde que se originó el saldo a favor. A veces eso puede hacer la diferencia y es buen monto de la actualización. No solamente hablando de devoluciones, porque un saldo a favor de impuestos pues tiene otro destino, además de la devolución. Puede ser acreditamiento o compensación, ¿no? Dentro de la compensación puedes actualizar, en acreditamiento no. Si estás acreditando impuestos y los estás actualizando, Ten mucho cuidado porque para fines de acreditamiento no existe la actualización de impuestos. Pero también podemos defender si tu acreditamiento o tu saldo a favor lo pretendes acreditar y ya pasaron los 5 años, podríamos también evaluar el hecho de poderlo hacer a pesar de que ya van 5 años transcurridos, ¿no? Vamos a pasar al otro tema, que es nueva plataforma del SAT. No es nueva porque les decía, desde febrero, 1 de febrero, ya nos lo había dado a conocer, que fue el pago provisional de enero 2024. Ya en su momento y en redes sociales está un curso más completo de la plataforma, como nos la dio a conocer. Yo lo que quiero nada más ahorita es reciclar, que ya vamos en la versión 14 y algunos puntos importantes de lo que platicamos la vez pasada. Utilicen muy bien sus claves de PUE y de PPD, ¿sí? Si hoy en día eres una empresa que pagas a 30 días y estás aceptando comprobantes con PUE, pues ten mucho cuidado, porque en realidad no le vas a pagar el mismo mes a la mayoría, ¿no? Trata de establecer políticas para exigir que todos tus proveedores te emitan en PPD y que te emitan tu complemento de pago, y así esquivas que alguno que otro se te vaya de mes. Hablando de PUE, ¿no? Y claramente pues debes de vigilar tus complementos de pago. Si tú exiges PPD, también deberías de estar haciendo algo para validar los complementos cuando lleguen. Las tasas, esta parte de lo que yo les decía, si ustedes ahorita están mapeando donde más puede haber confusiones al 0%, exentas y no objeto. Las últimas dos son las que preocupan. Si hoy en día ustedes tienen CFDIs o en sus análisis CFDIs arrojan ingresos mapeados con exento y no objeto y deberían ser 0%, tengan cuidado, porque en exento y en objeto la consecuencia es que una parte del IVA acreditable debería ser no acreditable, ¿sí? Esa es la parte que ustedes deben de cuidar. Si ustedes tienen su análisis FDI, se van al campo de tasas y ven alguno que diga no objeto o exento y ustedes saben que no están en ninguna de esas, debe ser 0%. Entonces ya tienen un conflicto y ahí lo que tenemos que hacer es irnos hacia atrás para ver desde cuándo está ese error y empezar a hacer algo al respecto. Porque si no lo haces tú ahorita, muy seguramente tu cliente va a venir en algún momento y te va a exigir y te va a dejar de comprar hasta que no le corrijas lo que ya sabías que estaba equivocado o lo que haya detectado que tú no sabías, pero pues qué pena que estés en eso ahorita después de 2, 3 años, ¿no? Claramente es una chamba administrativa que las empresas deben de evaluar y en esa chamba administrativa dentro de las opciones surge eso, pues hasta que el cliente la solicite, porque también uno como cliente tiene la obligación de validar el comprobante fiscal. Esos requisitos los tuvo que haber validado el cliente y es un cartucho que ustedes tienen como emisores que pueden hacer valer cuando quieran llegar y decirles, es que tú eres responsable y todos los riesgos van contra ti, ¿no? Espérate. Yo cuando te presenté el comprobante
tú tenías la obligación conforme a disposición de validar ese comprobante que tuviera todos los requisitos y de darle efectos fiscales, ¿no? Si no hubiera tenido un requisito, me lo tenías que haber hecho saber para que en su momento te lo corrigiera, ¿no? Entonces, sí hay forma de conciliar ese tipo de situaciones porque hoy en día son muy recurrentes. Tengan mucho cuidado cómo lo hacen porque a veces pueden raspar mucho la relación entre cliente-proveedor. Yo aquí lo que sugiero es que siempre haya un tercero haciéndola de intermediario y si se raspa la relación, pues que se raspe con ese tercero, no directamente con el cliente. ¿Sí? ¿Sí me entienden, no? O sea, metan a alguien en medio como si fuera un referee y para decirles, pues vamos a escuchar qué hay de pros y contras para ti y evalúen si la solución sí es refacturar o quedarnos como estamos, ¿no? ¿Vale? Acreditable. El pago de bancarizada o uso de CFDI, adquisición de mercancías, gastos en general, ya el SAT lo está utilizando. O sea, ahorita vamos a ver los catálogos más adelantito, pero si tú no tienes o tienes un método de pago diferente a alguno de los que marca como tipo bancarizado, en materia de IVA ya no te lo va a precargar porque el SAT está reconociendo que no hay flujo de efectivo de por medio. ¿Sí? En compensación es un método no bancarizado, por ejemplo. ¿Sí? Pago de intermediarios sí es bancarizado, pero te pone la según de que puede ser efectivo. Entonces, esas son las cosas que sí hay que vigilar y que también hay que cuidar en la nueva plataforma del IVA, porque de ahí está jalando la información que es la que te propone cada mes que debes de declarar, ¿no? Que todavía le puedes mover, pero no saben, como el anual, de que algunos campos ya los vaya a deshabilitar y que ya no lo puedas mover. Yo al principio lo que les decía es, aguántate, vamos a esperar porque está incorrecta la información que está precargando. Versión 14, aguántate, vamos a esperar porque está mal la información que está precargando. Pero va a haber una versión donde vamos a decir, ya no te aguantes porque ya no le puedes mover. Lo que sí debemos de hacer es análisis CFDI y empezar a conciliar las cifras que el SAT está precargando con lo que tienes en CFDI y con lo que tú llegas para empezar a ver dónde están los detalles en la plataforma. Claramente, cada uno la labor que tiene que hacer es meterse a la plataforma, ver qué números, conciliar con su análisis, conciliar con su declaración, identificar dónde están las diferencias, porque cuando el SAT corrija eso, posiblemente esa versión vaya a ser una versión que ya no puedas editar, ya no puedas mover ese número. Y si eres una persona que genera saldos a favor mes a mes, imagínate que en ese mes le digas, híjole, ya no hay saldo a favor, es a cargo, ¿no? Ah, caray, ¿cómo pasamos? Ah, pues es que la plataforma ya no me permite modificar. Y entonces te vas a meter una broncota en donde vas a decir, híjole, ¿por qué no les dije desde antes, no? ¿O por qué no le hablé a Sartax para que nos ayudara a hacer esa conciliación e identificar esos errores que está pasando ahorita para que cuando esa versión quede corregida, tengamos ya identificados esos errores y que sepamos que pueden poner en conflicto nuestra determinación o que tenemos que modificar algo que está sucediendo en el CFDI que por eso no nos está precargando como debe de ser. Esto ningún asesor se los va a decir, chicos, pero perdónenme, pero casi es una profecía la que les estoy diciendo, pero sí va a llegar una versión en donde el SAT ya no les va a permitir mover y va a empezar a frenar devoluciones. ¿Sí? Devoluciones, insisto, es otro de los mecanismos para fiscalizar por parte de la autoridad. No solamente es carta de invitación y facultades de comprobación. Declaración del IVA. Bueno, aquí hay un resumen, CFDI, la conciliación es bien importante, vigilen sus cancelaciones, la capacitación que hagan de manera anual, a mi sugerencia tiene que ser a principios o a finales de año, pueden hacer una intermedia y que haya dos, sin ningún problema, pero eso les permite hacer el corte de errores, corregir y avanzar, ¿no? Si la hacen intermedia, claramente si detectan errores, pueden corregir lo que hayan detectado y al final del año, en la otra capacitación, se puede validar si ya no persistieron esos errores. ¿De acuerdo? Sus catálogos con los que hoy en día facturan pueden ser validados. ¿Para qué tienen los 1000 de opciones de catálogo de facturación si nada más utilizan 10? No le permitan a nadie agregar alguno más, que haya un procedimiento de control interno que les permita, antes de agregar, asegurar que el área de impuestos está de acuerdo con ese nuevo código que se está agregando, ¿no? Hay situaciones en donde sus propios clientes y proveedores los pueden mapear y decir, tú solamente debes de ir con este y este. Ya no puedes moverte, ¿no?
Esos son temas de sistemas y claramente se pueden poner esos tests, esas opciones de validación sin que tenga que estar el impuestos validando CFDI por CFDI. Es bien complicado hacer eso. ¿Sí? Cuando cancelen, relacionen. Cuando emitan notas de crédito, relacionen. Esas relaciones les esquiva que el SAT no les duplique en el pago provisional donde están emitiendo el nuevo comprobante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están cancelando un CFDI del mes anterior que ya acumularon en pago provisional. Hoy en día lo están sustituyendo con uno nuevo. Si no hacen una muy buena relación, ese CFDI, el SAT va a pensar que es un nuevo ingreso. ¿Sí? Y como ya se los está precargando, pues entonces con la pena, ¿no? Anticipos. Si hoy en día tienen un problema de cancelación de CFDIs de años pasados, pero es por errores, podemos ver una opción para poder hacer el trámite de cancelación. A pesar de que no es posible, hay muchos argumentos para atacar y hacer una muy buena estrategia para seguir avanzando con la cancelación a pesar de que sea de años pasados. ¿Sí? Pero háganlo guiados, que ambas partes sepan consecuencias de hacer esto, porque la otra parte tiene que darle a aceptar a la cancelación. Hasta desde el momento en que van a acordar, el propio cliente debe de notificarte que encontró ese error y documentar muy bien esa notificación del error. Que no están buscando cancelar, sino sustituir. Y desafortunadamente dentro del proceso de sustitución te involucran la parte de cancelación. Esa es la parte y el argumento que se debería atacar. Yo no estoy cancelando, estoy sustituyendo y dentro de la sustitución está esa cancelación. ¿Sí? Pero bueno, tasas. Repito, vigilen mucho sus tasas. Cartas de invitación, si ya tienen cartas de invitación y son de los que se voltean, no les hace nada, no les llama la atención, en algún momento les va a llamar la atención, porque hoy en día ustedes están en la canasta con los que sí hacen las cosas mal, con los que sí compran facturas, con los que sí están haciendo delitos fiscales, porque no están reaccionando, ¿no? No están con los otros que al menos contestaron y trataron de desvirtuar a pesar de que sabían de que no iba a haber una contestación formal del lado de la autoridad, ¿no? Riesgos, midan sus riesgos en métodos de pago, el tema de bancarizados, la capacitación, repito, es bien importante. Evalúen sus FDIs 2019 a 2024, que es lo que hoy en día el SAT les puede invitar, les puede calcular diferencias, entre otras cosas, ¿no? Esos son los catálogos que reciclo desde la última capacitación que tuvimos. No los vamos a platicar, pero bueno, en la presentación que les vamos a compartir van a venir para que se preocupen. Si quisieran ver todos los catálogos, pues anexo 20. Si le ponen al SAT, le ponen factura electrónica, les va a dar hasta un mini sitio que va a traer toda esa información, ¿sí? Hasta en Excel. Entonces, de que hay información disponible. El tema es cómo lo leemos. ¿Sí? En la capacitación que damos de CFDI, y perdón por los comerciales, les enseñamos a visitar la página del SAT a todas las áreas para que si no tienen la información a disponibilidad, sepan cómo guiarse a través del portal para obtener toda la información de factura electrónica. Declaración de intangibles y servicios. Esto es lo que a veces nos duele cuando hacemos pagos al extranjero. Hoy en día si pagas regalías, intereses, asistencia técnica, ten mucho cuidado porque sí tienes que hacer algo en la declaración del IVA, ¿de acuerdo? Si ustedes no hacen nada en la declaración del IVA, están quedando descobijados donde en una devolución les pueden exigir esa declaración, pero ya no les van a permitir el acreditamiento de ese IVA. Se supone que se llama IVA virtual, porque por un lado te graban el acto, pero por otro lado el reglamento te permite acreditar ese impacto, ¿sí? Lo grabas como IVA causado, ese acto, a pesar de que sea un pago al extranjero, pero en el IVA acreditable, en un apartado que más adelante vamos a ver, lo pones en signo negativo, entonces va a dar efecto cero. Es un tema informativo que si no lo haces en una facultad de comprobación ya no te permiten. Hay un criterio donde te dicen que ya no puedes incrementar tu IVA acreditable ni tampoco reducir tu IVA trasladado. Lo mismo con deducciones e ingresos para fines de ISR. ¿Sí? Si ya te llegó la auditoría y tú quieres hacer algo al respecto, no. Sí te van a pedir que metas el IVA de esos actos como IVA causado, pero te pudieran estar negando el acreditamiento, ¿no? Porque muchos dicen, pues cuando me lo revisen, lo meto, ¿no? Pero ya en una facultad formal pudieran tomar ese criterio donde ya no te van a permitir darle ese efecto cero, ¿sí? Lo que también pasa en las retenciones y en otras operaciones, ¿no? Aquí lo importante es que en la parte de intereses y asistencia técnica se consideran importaciones de servicios. El interés es un servicio conforme al artículo 14 de la ley del IVA. Ahí viene el artículo 14, fracción 6.
Y la asistencia técnica como servicio es el 14 fracción 5, ¿no? Pero como no es aquí no está siendo prestado aquí en México, sino en el extranjero, el artículo 24, fracción 5, nos dice que puede ser una importación de servicio, ¿sí? No hay un pedimento de por medio porque no es un bien tangible, es un intangible, pero sí te exige que ingreses ese IVA para que te genere un acto actividad grabado, ¿sí? A su vez lo vamos a ingresar como acto actividad pagada al 16, ahorita vamos a ver los campos, y se debe dar el efecto cero en la declaración, ¿no? Pero ya es más fácil que cuando en un requerimiento de devolución te pidan el 100% de los depósitos o el 100% de los pagos, tú puedas hacer una integración y darle fundamento que la lámina están viendo de por qué existe ese IVA virtual y que estás cumpliendo con él, ¿no? De hecho, en declaración en físico, así es como se presenta. Ahí están las pantallas. En la parte de IVA a cargo, IVA causado, hay veces que nos damos, no estás cobrando un interés, hablando de intereses, ¿no? Estás pagando un interés, pero es un acto actividad con motivo de la importación. Entonces, aquí lo que debemos de hacer es, dentro de lo que señala el detalle de los actos actividades grabados a la tasa del 16, ingresarlos como regalías entre partes relacionadas a la tasa del 16 y como otros actos actividades grabados a la tasa del 0%. La parte de arriba es regalías, la de abajo es intereses y asistencia técnica. Esa es la parte positiva, como si fuera un ingreso, como un acto actividad, ¿no? Un IVA causado. Porque abajo, dentro de los actos actividades pagados en importación, hay una parte que nos dice importación de uso o goce temporal de bienes intangibles a la tasa del 16. La regalía, cuando tú pagas una regalía, lo que estás haciendo es el uso o goce temporal del derecho de esa regalía, lo que represente, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que estarlo declarando como negativo, o bueno, que va a ser la función de IVA acreditable como si fuera negativo, y en efecto va a dar el cero, ¿no? Su efecto económico va a ser cero, pero informativo ahí va a estar, ¿sí? Lo mismo abajo, que es donde dice importación de servicios a la tasa del 16, ahí va el interés y la asistencia técnica. Ambos son intereses conforme al artículo 14. Con eso ya le dieron efecto cero y ya nada más hay que vigilar cómo lo reflejan en la DIOT, porque también en la DIOT debería de estar. Es un acto pagado, ¿sí? Eso también lo deberíamos de estar reflejando en la DIOT, claro que sí, para que tu IVA acreditable contundentemente esté haciendo match con lo que dice la DIOT. Porque si no lo pones, tu IVA acreditable no va a ser match con lo que dice la DIOT. El IVA y su impacto. Otra lámina que reciclo desde que salió esta disposición. La verdad es que los no objeto de IVA es, a ver, si el SAT te dice que van a ser objeto de IVA los siguientes actos o actividades, y entre ellos pone enajenación de bienes, prestación de servicio, uso o goce temporal de bienes e importación de bienes. Entonces aquí lo que dice el SAT es, ok, ¿tienes esos actos? Sí los tengo, pero están sucediendo aquí en México, por lo cual son objeto del IVA, porque el IVA es territorial. Sí, entonces le damos el tratamiento que hoy en día le damos a todas esas operaciones, ¿no? Pero si nosotros estamos diciendo que no están sucediendo aquí en territorio nacional, son actos o actividades diferentes a los que está diciendo la ley del IVA, pues prácticamente es todo lo que no encuadra en los actos o actividades o en todos los artículos de la ley del IVA, ¿sí? Todo eso es lo que el SAT te dice, entonces ese es un depósito no objeto de IVA. Acuérdense de las tasas 16, 0%, 8% por región fronteriza, exentos. Y el no objeto es por exclusión. Si no estás en estos de acá, muy seguramente estás en los no objeto. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieran algo que pudiera caer dentro de los no objeto y que con motivo de esos no objeto existen erogaciones que se hacen a favor para obtener ese tipo de depósito, esas erogaciones son las que deberían de estarse comprometiendo si es que tuvieran IVA para determinar el IVA no acreditable. ¿Sí? ¿Sí o no? No es complicado, nada más es el tema de que si tú recibes 100 en todos los demás actos o actividades que sí son objeto de IVA y 20 los estás recibiendo como no objeto, porque no suceden en México, están en el extranjero, lo que está pasando, lo que sea, esos 20 pues ya te da una proporción, ¿no? Bueno, pongamos que son 80 y 20 para que lleguemos a 100.
el 20% de los gastos, si es que no los puedes identificar, el 20% del IVA de esos gastos debería ser no acreditable. Si sí puedes identificar los gastos que tienen IVA, al 100% el IVA de esos gastos que tengan que ver con ese 20% es no acreditable, ¿no? Entonces, esa es la parte donde no queremos que estemos involucrados. Si alguien en algún CFDI está mapeando como un objeto, vigilen si efectivamente les alcanza el no objeto, si necesitan emitirlo como un objeto. Eviten el no objeto en el CFDI, en términos generales, porque es la forma más sencilla en la que el SAT puede rastrear que estás en esta disposición. Claramente, si estás en los exentos, también la consecuencia es muy similar, un no acreditamiento de IVA, ¿no? Pero esos como agricultores, sectores primarios, están dentro de las opciones de facturar a exentos, ¿no? Pero si tú no estás dentro de las opciones de exentos, pues también preocúpate. Entonces, si tienes no objeto y sabes que no tienes exentos de IVA en ingresos, entonces algo está pasando mal en el CFDI que debes de corregir para que no estés en ese foco que no quieres de parte del SAT, ¿no? Aquí ya se los dije, o sea, si está bien identificado el gasto con los no objeto, es no acreditable el 100% del IVA, ¿no? Si no tienes no objeto, 100% del IVA debería ser acreditable si reúnes con todos los demás requisitos. Y si no puedes identificar el IVA relacionado con esos ingresos no objeto, debes determinar una proporción para del 100% del IVA, cuánto debería ser no acreditable. ¿De acuerdo? No es complicado, nada más lo único que quisiera dejar ahorita en este apartado es, si ustedes tienen ahorita en sus FDIs o saben que están facturando algo no objeto y exentos, sí valdría la pena nada más darle una validación para ver si efectivamente les aplica o no les aplica ese mapeo. Si no les llegara a aplicar, ya les damos las sugerencias de corrección y de cortar ese error para que a partir de ahorita se facture como debe de ser. Muchas veces, y donde está pasando, es en las operaciones virtuales. Muchas veces entendemos que es un objeto porque no trae IVA, porque pues de hecho es una operación virtual que pareciera ser que no existe. Sí debería estarse mapeando como 0% en lugar de no objeto. Si tienes operaciones virtuales, revisa cómo están haciendo este tipo de timbrado de CFDI, porque hay veces que también la persona de comercio exterior les dice, pues yo con una proforma puedo tramitar mi operación virtual, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación no te esquiva de que emitas el CFDI. O sea, por mucho que pueda ser el despacho aduanero, ten mucho cuidado y repito, están muy divorciadas esas dos áreas. La área de comercio exterior con la de impuestos, si está divorciada y más en ese tipo de criterios, pues ten cuidado porque estás haciendo operaciones de comercio exterior que cuando te quieran cruzar con los FDI, pues no lo van a poder hacer. ¿Sí? Tú solito le estás poniendo el saborcito a la forma de o a las cartas de invitación que te están llegando. Análisis FDI. Uno de los puntos más importantes, todo lo dice, ya tenemos que hacer algo, no con inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí hay que echar mano de lo que hay, pero hoy en día lo que necesitamos es conocer qué es lo que estamos timbrando, cómo lo estamos timbrando y hacer un resumen, un concentrado para poder identificar focos rojos o amarillos dentro de tu propio timbrado, ¿sí? Todo eso es complicado si lo haces tú y más si le metes de que emites 100,000 comprobantes al día, ¿no? Ya cuando lo quieres hacer mensual, pues ya, truena tu máquina, ¿no? A veces ni siquiera tenemos los permisos internos para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos este servicio lo que permite es hacer la validación en el tiempo indicado para garantizar que al menos son todos los FDIs o más del 99% de los FDIs que deben de estar ahorita en este análisis. Porque a veces lo hacemos el día 1, el día 2 y no saben que a lo mejor los FDIs de los últimos días no les va a salir en esa descarga, ¿no? Entonces hay un tiempo indicado y también podemos hacer una segunda validación, hacer una segunda descarga para confirmar los FDIs que estamos analizando, ¿sí? Resulta que tú hiciste el análisis y te dieron 100 CFDIs. Llegó tu asesor, hizo el análisis y a él le dieron 120, ¿no? Y luego llegó el SAT y hizo el análisis y resulta que ellos tienen 300. Porque a alguien se le ocurrió cancelar y corregir facturas de meses anteriores sin avisar a los demás, ¿no? Tu análisis que hiciste ahorita, si no tienes esa advertencia de cancelación de CFDIs de meses pasados, tienes que actualizarlo. Entonces, nuestro análisis lo podemos ofrecer mes a mes y de manera acumulada ir haciendo también
o mes a mes y de manera anual, hacer otra descarga de manera anual y volver a confirmar todo lo que se hizo mes a mes. ¿Sí? Esos son procedimientos que nosotros podemos implementar junto con ustedes dentro de su propio pago provisional. Además de que los visores y el prellenado del SAT también nos permite confirmar parte de esa información. No solamente a nivel ingreso, a nivel gasto, a nivel complemento de pago, a nivel retenciones, a nivel los listados que les comentaba. Ese es un diagramita de lo poquito que les podemos mostrar en un análisis FDI que se traduce en un Excel. Está pesado, se los compartimos a través de una nube con protección. Normalmente quitamos todos los datos sensibles hablando de nómina. Si alguien quisiera completo, se los podemos dar completos, pero tenemos que tener esa autorización por escrito. Pero por lo mientras quitamos todos los datos sensibles hablando de la parte de nómina. Se concentran todos sus RFCs, clientes, proveedores, empleados, y son los que se validan con el 69B. Se procesa el complemento de pago y se valida con facturas emitidas y recibidas para ver quiénes son PPDs y ya cuentan con una relación en un complemento de pago. Entonces, esa es otra parte que también hacemos un filtro y estamos trabajando en una versión más para poder presentarles un prellenado de IVA a través de sus propios FDIs, esperando llegar a un número cercano a lo que el SAT hoy en día nos está dando en el prellenado de IVA, ¿no? Ese es otra versión que estamos trabajando en los siguientes meses. Los que ya tienen este servicio han visto cómo ha ido cambiando y lo estamos haciendo porque este año queremos tener algo más acercado a lo que el SAT está haciendo. ¿Sí? Si no lo tienen, lo podemos prestar a través de asesoría o es un producto que se vende mensual, de manera anual, bimestral, trimestral, diario, como lo quieran. Pues es la presentación que traemos. La verdad es que no me gustaría hablarles de cosas más que sabemos. El contenido a veces, el tiempo a veces no es suficiente para todo el contenido que tenemos. A veces piensan que va a hablar de lo mismo de lo que habló el año pasado. Créanme que no. Cada presentación trae una cosa diferente. Ya habíamos hablado de IVA, sí habíamos hablado de IVA, pero este trae el saborcito del análisis FDI. El año pasado lo sugeríamos, este año sí o sí, sea con Sartax o con alguien más, sí o sí necesitan a alguien que les esté arrojando los datos que tienen en CFDI. Si lo hacen interno, está bien, pero establezcan un buen procedimiento conforme lo que les hemos mostrado y lo que les hemos comentado. Si no tienen un buen procedimiento, por mucho que hagas análisis FDI, siempre queda algo descubierto, siempre queda algo no actualizado y siempre queda algo que deja un mal sabor de boca cuando dices, pues que no lo teníamos. ¿Sí? Entonces, es bien importante que tengan a alguien que les ayude a vigilar este tipo de situaciones y hacer la función de área de impuestos. O sea, el área de impuestos no tiene que hacer todo. Tiene la opción de hacerse llegar con sus asesores para que los propios asesores les den la información con la que deben de estar contando al hablar de devolución de saldos a favor de IVA, pero también al hablar de la determinación de IVA, ¿no? A veces es lamentable que vemos de que mandaron la normal, impuestos a cargo 10 millones, ¿no? Y mandaron una complementaria, saldo a favor 5 millones. Y luego viene un pago del indebido y ahí es donde ya nos empiezan a involucrar porque dicen, ay, es que no nos metimos a analizar y en el día tal se actualizaron las cifras y resulta que no era esto, era esto otro, ¿no? Entonces, sí son las cosas que ponemos en consideración y que sin ningún problema todo contribuyente puede estar vigilando desde el pago provisional. No estamos hablando desde ya la devolución, porque la devolución es un paso después del pago provisional, desde el pago provisional. Vamos a entrar de lleno al foro, al diálogo, el espacio de preguntas y respuestas. Antes de entrar a las preguntas de Teams, me gustaría preguntar si alguien de aquí, del público, quiere decir algo ahora o va a callar para siempre. ¿No? ¿Todo bien con lo que dijimos? De todas formas, tienen nuestros medios de contacto por si hay algo que ahorita les está haciendo ruidillo. Por WhatsApp es más fácil. Ahorita les dejo aquí mis datos para que me puedan agregar y me puedan escribir. Hay preguntas en Teams. Dice, en las proporciones del IVA acreditable, ¿cómo consideramos los ingresos exentos por intereses que provienen del sistema financiero? Dado que son ingresos accidentales, ¿se debe aplicar proporción? Esta pregunta es muy buena porque siempre es la que nos hacen.
¿Qué hacemos con los préstamos? ¿Qué hacemos con los intereses? De entrada, el préstamo como tal es un financiamiento, no es un ingreso, ¿sale? Ni siquiera toca resultados, hablando contablemente, ¿no? Todo sucede a nivel balance. Entonces, el préstamo queda descartado. Ingresos sí, y el interés tiene el efecto cuando es devengado en resultados, ¿sí? Su interés a cargo o a favor debe de registrarse en resultados conforme al devengo, no conforme al pago, ¿sí? A veces lo registramos como provisión, está bien, pero siempre y cuando garanticemos que lo que dice el contrato, tu tabla de amortización, es lo que hay en resultados en el año, es lo que debes de hacer deducible, ¿no? Que claramente hay que ver que tengamos factura de todo ese devengo, ¿no? Para poder seguir con los requisitos de deducción. Ahora, yo entiendo que los intereses de los que nos están hablando aquí en la pregunta es hablando de instituciones financieras en México, ¿sí? Hay una parte que nos dice que los intereses van a ser exentos de IVA, siempre y cuando tal, ¿no? Hablando de intereses. Si tú te vas a la regla de no objeto y de ingresos exentos, cuando tú tienes que determinar si va a haber un no acreditable de IVA con motivo de ese tipo de ingresos, lo primerito que te debes de preguntar es si en realidad existe un gasto o una erogación con IVA al 16%. ¿Sí? Yo creo que en un préstamo, y hablando de intereses, no existe ningún gasto con IVA. Entonces, si está exento, sí lo deberías de declarar porque sigue siendo un ingreso o un gasto. Pero cuando hablamos en la parte de la proporción para no acreditamiento, lo primerito que debes de preguntarte es, ¿en realidad existe o no existe un IVA acreditable relacionado con ese tipo de ingreso? Si dices no, y aun y cuando no lo pueda identificar, pues en realidad no lo existe porque no hago ninguna erogación previo a obtener el ingreso de ese interés, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, sí se declara el ingreso cuando tienes ese interés a favor, exento, pero en la parte del no acreditamiento y proporción, yo sugeriría no desgastarte porque en realidad es complicado que te puedan determinar un no acreditamiento de IVA, porque es complicado que también puedan decir, este gasto está directamente relacionado con ese ingreso. A ver si es posible repetir un resumen. El resumen, vamos a subir la grabación. Vamos a subir la grabación de este curso, está siendo grabado. La vamos a subir a redes sociales. A veces no viene completa la grabación porque esa se la manda a clientes con membresía y asesoría. Y vamos a ver que este mes también se les comparta la presentación, la que están viendo ahorita. Vamos a armar un archivito adicional como material exclusivo para clientes con membresía y asesoría, pero la presentación seguro se las compartimos. Y si quisieras el resumen o alguna llamada, sin ningún problema nos podemos poner en contacto. Isabel dice que no se escucha. Ya se escucha, creo. ¿No se escucha? Ya se escucha. Ese es cuando participaste, mi estimado Berti. Buenos días. ¿Qué hacer en caso de notificación para revisión de gabinete? Revisión de gabinete. O sea, hay que estar bien claros. Ahorita estamos hablando de devoluciones y en devoluciones lo que puede suceder es que te la reciben, te emiten un requerimiento, revisan la información, te pueden emitir un segundo requerimiento, vuelven a revisar la información y te devuelven o te desisten o te rechazan. ¿Sale? Pero ¿qué puede pasar en intermedio? En intermedio lo que puede hacer el SAT es, ¿sabes qué? Por X circunstancia te voy a iniciar facultades de comprobación. ¿Sí? Porque es importante el monto, porque ya no tengo dinero, porque te la quiero hacer cansada, porque me caes gordo, lo que sea, puede hacerlo. ¿Sale? Y en esa facultad de comprobación, pues tienen sus 6 mesecitos para poder seguir. Todo lo que les dije al principio de los plazos se suspenden hasta que tanto no concluya esa facultad de comprobación. ¿Qué es lo que hace el SAT? Área de devoluciones, le habla a la gente de auditoría, inicia las facultades de comprobación, notifica, a partir de ahí se suspende, iniciamos. ¿Qué necesitas, no? Esto, pero ya se lo di en el requerimiento, pero lo quiero otra vez y más bonito, ¿no? Porque sí nos podemos encontrar con eso. ¿Sí? Espérate, pues es que ya se lo expliqué a esta persona, sí, pero ¿qué crees? Me lo tienes que volver a explicar, ¿no? Y pueden salir cosas nuevas en la facultad de comprobación, ¿no?
Y ya de ahí ya concluye, ¿no? Hablando de devoluciones. Fuera de devoluciones viene la parte de facultades de comprobación, ¿no? Viene la parte de las revisiones electrónicas, la parte de las domiciliarias, y hay una que es bien específica y es bien molesta, las de gabinete, ¿no? A veces te dicen, hey, como cuando te mandan a misa, ¿no? O te mandan a hablar a misa, ven para acá y me traes esto, ¿no? Te voy a iniciar facultades, pero aquí en mi domicilio, acá en el SAT, ¿no? Entonces vas, le entregas información, fue un buen de información, y resulta que pasa 9, 10 meses, ni las luces con la autoridad, ¿no? Y de repente a alguien se le ocurre del SAT decir, ay, este ya se nos va a ir, y hay que hacerle otro segundo requerimiento, y a veces te piden hasta lo mismo, ¿no? Entonces sí es bien importante que cuando te inician facultades de comprobación, y si son por gabinete, que casi siempre en gabinete es donde más se les atora, tengan a alguien que le dé seguimiento con la persona que está haciendo esa facultad o esa revisión, ¿sí? Sáquenle el contacto desde el momento en que lo contactan. Dame tu WhatsApp, tus redes sociales, dame dónde vives. Así, lo más que le puedan sacar es de provecho, ¿sí? Claramente no les va a dar su WhatsApp, a lo mejor su Facebook, y ahí intercambian mensajes, sus likes y todo, pero lo que sí es sáquenle todo lo que puedan de contacto a quien les está haciendo la revisión, ¿sí? Porque aunque sea de manera informal, te permite estar vigilando qué está pasando, ¿no? Oye, te mandé la información y llevamos 2 meses, es que me está presionando el corporativo, ¿no? Como si fuera Dios, así señalan la ser. Y ellos van a entender, ay, sí, este canijo, si no te atienden hoy, la siguiente semana, es que te hablé la semana pasada y te dije que me estaba allá arriba, ¿qué onda, no? ¿Qué le digo? Ah, pues dile que la siguiente, pero al menos ya le estás sacando el seguimiento, ¿no? Es molestoso, sí, pero créanme que es más molestoso que llegue un segundo requerimiento, les pidan la misma información, le metan algo más de saborcito para que administrativamente ustedes le metan más recurso. Entonces es mejor que de entrada lo corten. A ver, ¿qué te hizo falta? ¿Qué necesitas? ¿Otra reunión? Vamos a tenerla. Si quieres, la tenemos afuera, ¿no? Pero sí, sí es bien importante que vigilemos mucho en qué facultad de comprobación nos encontramos y con quiénes vamos, porque muchas veces, y lo que hemos visto es que van solos. Y créanme que ir solos no es la mejor idea, porque ahí es donde no se han dado cuenta que cuando quieren llevar a un asesor, el SAT se pone así, como si fuera gato, así como si lo estuvieras pateando. Para ti, pues ese no es empleado. No, nada más 3 personas, sabiendo que tiene que ir el representante, la persona de impuestos y alguien más, ¿no? Entonces ya te dejan elegir, tú no vas. Bueno, pues me quedo acá, ¿no? Pero sí hay cosas que deben de vigilar, no vayan solos en ese tipo de situaciones, no solamente en devoluciones, vayan acompañados cuando les inician una facultad de comprobación. Afortunadamente y perdón por el comercial, nuestro esquema de asesoría continua les permite tener un banco de horas disponible para que cuando ustedes tengan ese tipo de situaciones se sientan con la confianza de agarrarnos con la mano y llevarnos al SAT y ahí tener a alguien que se ponga la camiseta de ustedes y les empiece a decir qué va a pasar, ¿no? Claramente que si lo van a atacar con nosotros, se tiene que tener una propuesta adicional, pero al menos ya tuvieron a alguien que los acompañó y que se sintieron con la confianza de que les va a decir la verdad, ¿sí? Ten cuidado, no va a pasar nada, nada más te van a cobrar tanto, ¿no? Pero al menos que te dé la palmadita saliendo del SAT, porque a veces, créanme, hasta se siente uno ultrajado cuando sale del SAT después de esas reuniones, porque sales así y hasta te quedas, ¿y ahora? ¿Sí o no? Yo he visto clientes que han salido así y lo único que buscan es que tu asesor se acerque y te diga, tranquilo, vamos por un cafecito, ahorita platicamos. Y ahí es cuando ya el cliente se empieza a sentir un poquito más, qué bueno que viniste, porque al menos no dejaste que la autoridad empezara a hacer esta práctica. Hemos escuchado la mala práctica de que algunos están pidiendo moche antes de llegar a la siguiente instancia, que es ya el oficio de observaciones y lo demás, ¿no? Eso nunca lo vamos a recomendar nosotros, pero tengan mucho cuidado cuando hay esas señales, ¿no? ¿Sí? Cuando hay esas señales, ustedes piensen en cuál es la misión y la filosofía de la empresa. Yo creo que si ahorita lo cortan con ese tipo de prácticas, no tienen garantía de que cambie la administración el siguiente año y que en el siguiente año llegue alguien más y que les diga, ¿por qué hiciste esto, no? O que cachen a esa persona y que vea todos los asuntos que tuvieron y que vaya a la investigación contra los asuntos que tuvieron, ¿no? Entonces, por mucho que les estén garantizando que hay una solución para frenarla de manera informal, suena muy agradable, chicos, ¿sí? Es como cuando te venden piratería y que te dicen, aquí está esta bolsa, mira, y es de marca, cómprala para tu esposa, ¿sí?
Y resulta que las esposas se juntan con otras esposas que saben y resulta, espérate, pues esa no es cierto, porque yo la tengo igual y no se parece, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque en ese tipo de cosas también puede llegar a pasar, ¿sale? Y hay asesores que también se meten en estos terrenos muy pantanosos y son los primeros que salen corriendo, ¿sale? Oye, ¿qué pasa esto? En visto. Es que te estaba hablando. ¿Quieres que te vaya a visitar? Por favor. Ya no te contestan. Entonces, sí nos han hablado desde el principio al final. Es más costoso entrarle al final. O sea, siempre desde el principio es más fácil estar involucrados y atacarlo desde el principio. Casos de éxito y alguno que otro que sí ha sido incongruente, pero en combate legal se puede solucionar. Pues bueno, son todas las preguntas que tenemos aquí, Bertín. Cuidemos los papeles de trabajo. Esto sí es muy importante porque normalmente sí, ahorita lo voy a, creo que a repetir, en las revisiones el SAT pide integraciones de una o de otra manera y como decía Luis, te las pide pues en varias ocasiones. Entonces las compañías se ponen ahí a armar papeles de trabajo para tratar de solventar una u otro requerimiento de la autoridad. Hay que tener mucho cuidado nada más con eso porque muchas veces la conclusión de las auditorías se debe a este tipo de cambios en los papeles de trabajo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La mejor, acuérdense que nosotros no estamos obligados a presentar o a llevar a cabo nuestra contabilidad de acuerdo a los intereses del SAT. O sea, nosotros tenemos que armar nuestra contabilidad de acuerdo a la forma de organización interna de la compañía. Esto significa que si nosotros tenemos la información, ¿no se escucha? Bueno, ahorita lo repite Beto, ¿no? Para allá. Pero bueno, básicamente lo que les quiero decir es que no por cuadrarle o por tratar de cumplir con las exigencias del SAT, hagamos varios papeles de trabajo que se puedan contrapuntear porque el SAT después se cuelga de eso. Y de verdad ya lo hemos visto mucho. Muchos de los créditos fiscales o muchas de las negativas de devolución se debe a que nos estuvieron pidiendo mucha información de diferentes formas y esas formas terminaron por afectarnos a nosotros. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Y por eso Luis decía, tenemos que ir acompañados en todos los actos de autoridad. Nosotros tenemos que tener claro cómo estamos procesando nuestra información y la idea de que vayan acompañados con los asesores es que los asesores ya sabemos cómo quieren ver las cosas. Entonces, desde el principio, podemos ayudarles a ustedes a armar y presentar papeles de trabajo y algunas integraciones que el SAT va a esperar ver. Entonces, así vamos a evitar estar mandando un papel de trabajo que dice una cosa, otro papel de trabajo que diga otra, y que al final de cuentas esas discrepancias que podemos estar generando nosotros mismos por tratar de cuadrarle el requerimiento a la autoridad nos vayan a afectar más. Entonces, sí tengan mucho cuidado cuando tengan un acto de autoridad encima, sí o sí van a tener que ir forzosamente con un asesor experto en impuestos y con un abogado que entienda estos temas, porque así vamos a ir pudiendo disminuir desde el momento en el que tenemos el acto de autoridad la probable contingencia a la que vamos a llegar, que seguramente ya va a ser muy chiquitita si es que ustedes se van solos, porque si se van solos, pues como decía Luis, llegas muchas veces a las reuniones con el SAT y en algunos casos donde quizás no son tan agresivos y ya te piden dinero para que eso se acabe, pero sí lo sientan y te juntan ahí con un montón de personas del SAT y te empiezan a amenazar que hay pena privativa de la libertad, que porque te equivocaste en el procesamiento de alguna operación contable, que porque interpretaste formas indebidas la disposición y que eso ya trae implícita cárcel, ¿no? Y entonces eso los obliga a ustedes a que sí o sí terminen por corregirse cuando quizás hay veces que no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Entonces, para evitar todas esas malas prácticas, y por eso decía Luis, al SAT no le gusta cuando le decimos que vamos acompañados con asesores, pero es su derecho ir acompañados con asesores, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, sepan que cuando ya tenemos a SAT encima nada bueno va a salir, entonces siempre traten de ir con el respaldo de algún experto en temas fiscales y aparte entiendan que pues los abogados, a pesar de que no le caemos muy bien a muchas personas, pero sí somos necesarios para tratar de cumplir o de defendernos en este tipo de casos, ¿no?
Gracias. Si quieres, Pues es todo lo que tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les pido en breve, yo creo que el día de mañana, pasado mañana, vamos a liberar las fechas para el mes de julio. Les pido su registro. Acuérdense que nos registramos en la página, nos esperamos. En breve les va a mandar a otra página donde les va a decir descarga este evento a tu calendario. Ya que se descargue, le picas y lo agregas a tu calendario y ya lo tienes ahí. El acceso online y los detalles del evento cuando son aquí en físico vienen dentro de ese calendario, de ese evento que se les está uniendo a Zoom. Es la mejor forma porque hoy en día mandar un meeting para todos se genera mucho y hay mucho intercambio de correos. Entonces, traten de registrarse, descargan el evento y lo agregan a su calendario. Esa es la forma como hoy en día debemos de estar trabajando para confirmar nuestros eventos. Hay una parte donde le estamos diciendo, regístrame todos los eventos de julio y sin ningún problema los registramos. Hay un link para que se registren online y otro link para que se registren en presencial. Ahí nada más están los eventos que vamos a tener ahorita en julio y agosto en la parte presencial. Ya están los eventos programados, entonces los que son nuevos, ahorita están viendo, si están dudando en la membresía, repito, precierre fiscal y cóctel es cuota de recuperación del costo de la membresía, todo lo demás va de regalo, pero ya lo queremos hacer más formal y que ya sea mes a mes. Ahorita estamos proyectando de entre 2 a 3 cursos al mes, entonces ya con eso les estamos garantizando que el costo de la membresía va a ser recuperable. Y claramente, si quieren conocer el esquema de asesoría, el banco mínimo es de 80 horas vigente con todo el año, y con esas 80 horas, aunque no entremos hasta la cocina, con que nos dejen entrar a la puerta, créanme que con eso los terminamos convenciendo para terminar en la sala inclusive. ¿Sale? Entonces yo nada más lo que les digo es, invítenos a que sigamos con ustedes en ese tema de capacitación. Ya el material exclusivo lo van a empezar a ver. Repito que la parte de precierre fiscal es la que hace todo la recuperación de la inversión de la membresía, pero sí, lo que queremos es continuar en el esquema híbrido, al menos una vez al mes en la parte de desayuno, seguirnos reuniendo, porque ya la mayoría se conecta por online, pero no queremos quitar la parte física, porque también todavía la piden algunos, ¿no? Entonces, los que quieran de Teams, unirse en la parte de desayuno, los invitamos. La verdad es que está rico. Al siguiente mes le vamos a variar, ya no van a ser chilaquiles, van a ser ahorita huevitos. También es válido cuando se registren que le pongan ahí en comentarios sus preguntas, que le pongan el menú también si van a venir online, y lo consideramos para los siguientes eventos. Muchísimas gracias por acompañarnos y en breve les mandamos el contenido de esta sesión y las invitaciones para los siguientes.